Hoy les acompaño por segunda vez como maestro de ceremonia, así que muchas gracias por la elección. Yo soy Alexander Páez y estaremos en esta noche mágica para hablar de algo maravilloso que es la fantasía. Y la fantasía hoy nos convoca, los espíritus de fantasía que siempre nos acompañan, creando nuevos universos y nuevos mundos. En esto tenemos a grandes maestros, como el Señor de los Anillos, por ejemplo, de Tolkien, que nos enseña que para destruir a un malo son 3 edades y un hobbit obsesionado con la joyería para poder destruirlo. También tenemos el mundo de Harry Potter, que nos enseña que si alguien te va a atacar lo va a hacer en vacaciones, y es un argumento fantástico para nunca salir del colegio. Pero también tenemos otro tipo de grandes escritores como Brandon Sanderson o como George Martin, que esperemos que algún día saque su última parte de Juego de Tronos antes de que muera. Ya lleva 15 años al respecto. Así que para mí es un placer hablarles de fantasía, y hoy es un día muy especial. Hoy es el Día Mundial de la Lectura. No sé si sabían. La lectura es algo maravilloso y fantástico. Yo quiero contarles algo. Cuando yo crecí hace muchos años, y era la época de las enciclopedias en papel. Ni siquiera las enciclopedias de cartas, sino las de papel. Y había una enciclopedia llamada Lexis 22, que eran porque eran 22 libros rojitos que uno leía para poder estudiar o para poder leer. Resulta que en mi casa desaparecieron varios de esos libros. Y estaba hasta la letra Pari, que era como un libro número 17. Entonces, el conocimiento se redujo para mí. Yo no podía saber nada de lo que era zoología, Saurón, Saturno, porque no había ese conocimiento. Y la lectura es en alguna medida ese portal maravilloso que nos permite entrar a otros conocimientos, a otros infinitos. Así que hoy, en este día de la lectura, bienvenidos a que disfrutemos esta velada. Un aplauso, no todos los días lo hacemos. Hoy tenemos una obra maravillosa y tenemos a muchos invitados. Quiero darle pues la bienvenida al director de Cipate, José Monín. A nuestra compañera, a nuestra coordinadora Leila Gres. Y a nuestro editor, el señor Cayetano. Bienvenido. Yo quisiera darle la palabra sobre esta antología a nuestro director de Cipate, José. Bueno, muchas gracias por estar presente. Muchas gracias, Alexander, por esa pequeña, excelente introducción que nos dejaste recién. Es necesario también conocer mucho para adquirir mucho y luego dejar mucho. Siempre ese es yo creo que es un método y una receta para los escritores, para los lectores, para ir formándonos en el camino. Y antes de comenzar esta noche con la presentación del libro, me gustaría agradecer al espacio, a la Casa de la Literatura Augusto Roabasto, que nos cedió amablemente para poder hablar esta noche de un libro que está ahí latente ya queriendo llegar con sus propios autores. También, si me permiten, antes de ceder la palabra al editor, hablarles sobre la palabra. Hoy llegué temprano, creo que llegué a Lacey, ¿qué hora haber llegado? A las 6. Y él me hizo una pregunta que me dijo, ¿qué significa arcanógrafos? Es una palabra poco usada realmente y es también necesario compartir con ustedes para que podamos. Seguramente la profe le va a decir mejor porque ella fue la que creó esa palabra el año pasado cuando presentamos Arcanógrafos 1 con nuestro amigo Vincent Ross, quien lastimosamente falleció. Y también si le podemos brindar un fuerte aplauso en memoria a nuestro amigo. Y le quiero decir que arcano significa misterio, secretos, y grafos es el estudio, es un registro, y entonces los arcanógrafos somos las personas que escribimos el misterio y los secretos que vamos dejando en este libro que se presenta en esta noche.
Y también, antes de ceder la palabra, quiero decirles la importancia de una antología, de un libro colectivo, porque en este grupo de amigos, escritores y poetas, el secreto de este libro de publicar entre todos es adiestrarnos y luego de eso animarnos a sacar nuestro propio ejemplar. Así que anímense a publicar su propio libro. No siempre vamos a estar haciendo antologías, no siempre vamos a estar haciendo libros colectivos. Esperemos que sí, pero también sería genial que cada uno de los que participan en este libro tengan su propio libro de fantasía, su propio libro de terror, su propio libro de ciencia ficción, o de ayuda, o de lo que quieran. Y también a los que no son miembros de CIFATE, las puertas están abiertas para ser miembro. Lo que nosotros le brindamos no es cosa de otro mundo, y tampoco no es cosa de otro mundo los requisitos para que cada persona pueda ser miembro. Es fácil. Justamente ayer, cuando nos fuimos a la biblioteca del Congreso, una señora me preguntó por mi remera que llevé de CIFATE y me dijo: ¿de qué librería sos? ¿De qué librería perteneces? Y le dije que eso no es una librería, sino una sociedad de escritores de ciencia ficción, fantasía y terror. Y le gustó mucho y me dijo que ella escribe fantasía y que quiere ser miembro de CIFATE. Y aparte de eso me preguntó cuáles son los requisitos. Y yo solamente le dije que ella necesita un pequeño fragmento publicado en algún libro o en su página personal o en Amazon, en cualquier lugar donde ella haya escrito uno de los tres géneros: ciencia ficción, fantasía o terror, y eso la habilita para ser parte de CIFATE Paraguay. Y bueno, y ahora quiero cederle la palabra a nuestro querido, Alexander. Viste que estamos acostumbrados ya nosotros a hacer la mesa de una. No pasa nada, al contrario, más bien se le cede la palabra a nuestro querido editor. Bueno, buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Agradecemos a la Casa de la Literatura, refugio de los escritores, que está dotando ahora su instalación en una biblioteca de autores paraguayos muy interesante, que yo creo que es muy válido. Quiero agradecer a CIFATE, a José y a todos los que participan en esta antología por haber confiado en Arandurá para poder editar este volumen. Realmente es difícil alcanzar a nuestro amigo Ross, pero digamos, vamos a hacer lo posible, ¿verdad? Y quiero mencionarle a los autores que forman parte de esta antología. Algunos no están, pero Eddie Almeida, Ismael Barrio Nuevo, Olga Bertinat, Armando Burgos, José Chirife, Julio Dávalos, Claudia Fleitas, Marta Violeta Garcete, Ronald Garoso, Mariano Jiménez, Daily Grace, José Amonín, Santiago Morínigo, Roberto Noguera, María Antonia Ocampos, Alexander Páez, Marcos Tanis y Pedro Huerta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por sus amables palabras. Ahora le quiero dar la palabra a la profesora Daily. Muchas gracias, querido Alex. Estamos muy contentos por este nuevo lanzamiento en el cual nuevamente abrimos la luz de este libro poderoso en el género fantástico, que es el que más desarrollamos y amamos. Bueno, yo quiero referirme un poco al libro. Cuando un libro sale a la luz, es importante hablar de él, tener un poco esa visión de qué contiene, sin spoilear, por supuesto, pero por lo menos destacar desde lo técnico, desde lo que sería su propuesta estética y la ficción propiamente, su valor. Bueno, hay que decir que si Arcanógrafos 1 logró realmente conmovernos, los que han leído Arcanógrafos 1, Arcanógrafo 2 avanza un paso más allá para seguir desarrollando el género fantástico, el desarrollo de lo insólito, abriendo realmente
caminos para seguir penetrando ese territorio fértil de lo fantástico. Ustedes van a leer que en Arcanógrafos 2 hay nuevas temáticas, nuevas exploraciones, mucho más maduras, incluso en algunos autores, más desafiantes. Se ve realmente toda esa riqueza de tratar de entrar, por ejemplo, en las convenciones de lo fantástico. Y los escritores se están esmerando muchísimo más y también se están jugando por nuevos horizontes en cuanto a los temas. Sabemos que lo fantástico debe lograr una cierta extrañeza y la alta fantasía tiene que llegar a un 100% de lo maravilloso. En la antología se ve que realmente se está tomando mucho más en serio esa diferenciación de los géneros y se están viendo construcciones de mundos fantásticos. Se ve mucha influencia en la mitología paraguaya, por ejemplo. Se ve también que los autores experimentan con algo que se llama el fantástico moderno, donde no solamente entra a tallar una construcción fantástica, digamos, superficial, sino que también entra a tallar lo psicológico. Los estados alterados de conciencia también pueden generar vórtices fantásticos y abrir espejismos de la conciencia totalmente inauditos. También estamos formando una cultura lectora de lo fantástico porque se necesita una profundización también del lector de lo fantástico. A veces lo fantástico es leído con mucho tabú, ¿verdad? Porque justamente, como dijo José, tocamos lo arcano, lo oculto. Dentro de lo oculto tocamos la magia, a veces el esoterismo, cuestiones que son inexplicables o están fuera de la lógica racional para ir hacia lo supra maravilloso. Entonces, también eso exige una cultura del lector, saber que va a leer, de repente va a tener esa noción de que existen las bestias, por ejemplo, la magia, y hay diferentes estilos mágicos también, sistemas de magia. La lógica va a atravesar estos textos y es totalmente oblicua. Se halla totalmente llena de simbolismos, códigos que se pueden explicitar o no explicitar de repente en el relato. También vamos a ver paisajísticas muy originales y un trabajo del suspenso en la cuentística. Para que un cuento realmente sea muy bueno, tiene que trabajar bastante también el suspenso y los arcos de transformación del personaje, lo cual obliga a que también los escritores de los arcanógrafos estén explorando más también su técnica y generando esa disrupción, generando esa disrupción en lo fantástico. Hola. Bueno, estas geografías van a ser así de un orden muy mutable, ya que se van a liberar fuerzas que van a recorrer la mente humana, esa fricción con los hechos y las circunstancias. Vamos a ver también que se va a ocultar de repente la lógica para dar lugar al asombro, a la perplejidad. Lo fantástico, aunque fantástico, también trabaja lo que se llama el maniqueísmo. El maniqueísmo es la oposición del bien y del mal. Todavía está fisurada, fragmentada esa noción de los valores en los mundos fantásticos. Por eso ustedes van a ver que en la fantasía también se lucha con la fuerza oscura, por ejemplo, o se lucha contra las potenciales amenazas, por ejemplo, los reinos. Y en general hay esa oscilación del bien y del mal. Por lo tanto, lo humano, lo no humano, lo amoroso, lo odioso se van a apreciar en los cuentos de los arcanógrafos. También vamos a ver que todo esto abre una gran caja de Pandora. ¿Por qué? Porque también entra a tallar lo onírico. Algunos
arcanógrafos trabajan el mundo de los sueños o de repente las rupturas de la realidad, como les dije, desde la locura. Entonces va a haber un trabajo un poco más esmerado y sobre todo revelar los diferentes desfasajes que puede tener esa condición humana y no humana con nuestros fenómenos maravillosos. Bueno, es rescatable que justamente se pueda leer en los cuentos también esos valores universales. Domesticar la potencia de lo fantástico también implica elucidar estrictamente esos valores. ¿Qué sacamos de lo fantástico? No es solo divertimento. Hoy por hoy uno lee un cuento y sabe que va a encontrar allí un mensaje poderoso que también eleva la conciencia humana. Va incluso a apelar a que no veamos tan cuadrada la realidad, sino que estemos también sensibles a lo que está invisible, lo que está oculto. Bueno, y también los cuentos son un recordatorio de que nuestra dimensión es limitada. Hay muchas dimensiones, hoy día la física cuántica está probando que existen los multiversos y que las dimensiones coexisten totalmente en paralelo. Así que hay personas muy sensibles que tienen muy fuertemente esa sensibilidad para poder ver fuera de esa caja, ¿verdad?, tan estructurada que solamente es la realidad. Bueno, por lo tanto, hay un conocimiento alterno. Los arcanógrafos buscan hacer esa apelación hacia el conocimiento alterno. Se ve realmente una poética arcanográfica, calificado así, poética arcanográfica, que se consolida a partir justamente de la concepción de lo fantástico. No crean que la literatura fantástica no ha sido estudiada, examinada por los diferentes teóricos. Tenemos a un teórico muy reconocido que es Svetlana Todorov, en cuyo libro se puede apreciar cuáles son esas convenciones de lo fantástico. Y muchos de los cuentos entran dentro de esas convenciones, por lo tanto también estamos en una línea metodológica, técnica, que responde a esos valores universales de la teoría literaria, de la exégesis de la literatura como ciencia. Somos muy ambiciosos y estamos logrando. Justamente ayer tuve una experiencia muy linda en un curso de especialización de posgrado. Uno de los referentes que estaba hablando de la literatura contemporánea ya mencionó que Paraguay tiene literatura fantástica y que hay un despertar de los géneros que estamos cultivando. Y yo creo que todo eso se lo debemos a Cifate, que está sembrando su semilla y que poco a poco también estamos, todos los arcanógrafos, realmente visibilizando una literatura que se está volviendo generacional y está entrando también poco a poco en la historia de la literatura paraguaya, en un momento histórico que realmente se necesita hablar de lo fantástico. Por historia se sabe que lo fantástico fue muy perseguido en ciertas épocas. Muchos de los cuentos de hadas, por ejemplo, fueron totalmente cercenados en sus partes más oscuras, sus partes más críticas, las que son más controversiales contra los fundamentalismos, y las versiones de los cuentos de hadas que hoy existen o que hay son versiones demasiado pulidas, que son hasta infantiles. O sea, se puede decir que históricamente lo fantástico perdió su respeto, pero hoy por hoy estamos cambiando eso. Los arcanógrafos están logrando que no se vea lo fantástico como un ardid estrictamente infantil o superficial, sino que se lo vea realmente a la altura de una gran literatura. Arcanógrafos 2 realmente alcanza ese sitial y nos lleva a ver
que la potencia de nuestro arte justamente reside en esa capacidad de lo que podemos escribir, conscientes de que nuestros textos son realmente capaces de emanar un placentero poder de lo mágico y maravilloso. Así que, a la par que escribimos, el lector también debe estar abierto a recibir ese gran libro que llega para su biblioteca, que llega para su divertimento, para despertar su curiosidad, para poder ir tras esa aventura de lo fantástico, logrando recrear muchísimas verdades, valores. Así que yo quiero dignificar realmente la escritura de cada autor que está en esta antología. Siéntanse orgullosos por este legado que va a dejar su semilla para todos y que seguiremos haciendo porque amamos lo que hacemos. Cada vez se siente muchísimo más ese impacto. Así que felicidades para todos y mucha fuerza. Gracias. Muchas gracias, profesora. Tengo un anuncio antes de que pasemos a la parte importante, y es que este 21 se celebra el Día Mundial de la Poesía, así que les esperamos todos en Punto Divertido a las 19 horas. Por favor, vamos a ir llamando a cada uno de nuestros autores, de los arcanógrafos, para hacer el evento de entrega. Me encantaría saber dónde están, si pueden ir levantando la mano. Un aplauso para todos los arcanógrafos. Escribir fantasía es un asunto, como tal decía la profe Daly, como decía José, nuestro editor, de profunda valentía, y es una manera muy bella de honrar esa valentía de imaginar nuevos mundos. Así que le vamos a llamar a cada uno para que pueda pasar y pueda recibir su texto. Creo que Heidi no está. No. Heidi no está. Me encantaría llamar a Ismael. ¿Está con nosotros? Tampoco. Olga. Tampoco. Sí. Bueno, José Chirife sí está, si lo vi. Pasa. Confundador de Cejate, que nos tiene una narrativa preciosa de una hada. La fotografía. Ahí está, estoy grabando. Pero después voy a hacer la captura. Muchas gracias. Armando está con nosotros. Felicidades, Armando. Que construyó Arbórea. Un cosmos entero de árboles. Un cuento fascinante. Julio Dávalos. Felicidades. Que nos transporta a través de la música y los sueños. Claudia Pleitas. ¿Está? Marta Violeta. Creo que eso está bueno. Que nos habla de pueblos escondidos. Nuestra compañera Marta Violeta, que nos cuenta sobre princesas guerreras. Nuestro arcanógrafo Ronald Garroso, que nos habla sobre el fuego primordial. Mariano Jiménez. No vino. Hoy no. No sé si vino Daily Grace. Nuestra profe, que además de hablar y analizar, tiene un cuento maravilloso sobre una piedra mágica para mí. Ahí está. Otro autor que no vino y que no está con nosotros es José Monín. ¿Quién le va a entregar? Después. Mira. Gracias. Mi amigo y mi compañero Santiago. Allá viene. Con Samuráis. El cuento está genial. Roberto. Felicidades, Roberto.
con pócimas, dragones y profecías. Ahí está. María Antonia Campos, No, no está tampoco. Marcos Tanis, Tampoco. felicidades. Tiene un padre que construyó un cuartel fantástico. Nuestro amigo Pedro Volpe, Adelante. aprovechando lo inexperto que es el maestro de ceremonias, ¿falta alguno por llamar? ¿No? Alexander. Sí, falta el más atractivo. 19 de noche. Alexander. Muchas gracias a todos los autores por ser parte de esto. Y antes de festejar, queremos honrar esta biblioteca con un volumen de arcanógrafos. Es maravilloso que esto quede en la biblioteca, en la Casa de Literatura. No sé si está nuestra compañera Moni. Sí. Y para nosotros, como CIFAT, es un honor poder dejar aquí los libros que se puedan leer, que se puedan apreciar y que se puedan disfrutar durante las próximas generaciones. Imaginar que en el futuro va a haber un tipo con una tesis doctoral que aquí va a leer este libro. Muchas gracias, Casa de la Literatura. Bueno, serán entregados. Muchas gracias. Antes de cerrar esta noche, hay algo muy importante que no les he dicho. Los libros están a la venta, así que si aprecian al escritor, pueden comprarlo, pueden adquirirlo con cada uno de los autores. Creo que eso es todo, nos falta la fotografía grupal. Creo que estaría lindo que podamos pasar aquí al frente para tomárnosla.